Bien, señores, vamos a iniciar un nuevo libro. Este libro se llama Para Salvarte. Es el compendio de 2013 y vamos a iniciarlo. Recuerden, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Este libro es muy famoso y comenzamos. Yo estoy contigo para salvarte. Libro del profeta Jeremías 30:11. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación. Libro del profeta Isaías 52:7. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. Primera carta del apóstol San Pedro 3:15. Hemos de trabajar por nuestra salvación. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 2:12. Corred de manera que alcancéis el premio. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 9:24. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguien le vuelve el camino, salvará su alma. Carta del apóstol Santiago 5:19 y subsecuentes. El pueblo de Dios tiene derecho a que se le explique sin ambigüedades ni reducciones las verdades y los fundamentos de la fe cristiana. Juan Pablo II. Los ateos estudian nuestra religión católica para combatirla. ¿Por qué no la estudiamos nosotros para defenderla? Félix Cerdá y Salvani. Prólogo. Para salvarte. A lo largo de los años ha ido engordando y la 63ª edición tiene más de 1000 páginas. Por eso un amigo me ha sugerido que haga un compendio para los lectores que se asusten con libro tan gordo. Aquí está. El otro es una enciclopedia donde doy doctrina católica sobre 500 temas. Jorge Loring. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? Y río y duermo y quiero holgarme. ¿Posible? Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Fray Pedro de los Reyes. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo para buscarte. Quiero perderlo todo para hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Pedro Calderón de la Barca. Ediciones de Para Salvarte. Créanme, son muchísimas. Esto comenzó en 1952. Y hasta la fecha, la última edición es la actual, la 64ª edición 2013 del Credo Ediciones. Y la última, como les dije, fue en el 2013 y comenzó en 1952. ¿Cuántos años lleva, señores? Dedicatoria. Este libro lo he escrito para ti, joven, estudiante, soldado, empleado, obrero, profesional, casado, mujer. Otros libros te enseñarán cosas útiles para la vida. Este te enseñará a vivir cristianamente y te enseñará a vivir felizmente porque nadie es en este mundo más feliz que el buen cristiano. Pero además, este libro no solo te hará feliz en esta vida, sino también en la otra. Jesucristo nos dice en su Evangelio que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo y gozarlo todo si después se condena eternamente. Si te salvas, serás feliz eternamente.
Si te condenas, serás eternamente desgraciado. En tus manos está lo uno y lo otro. La salvación eterna es el asunto más importante que hay que resolver en este mundo para ayudarte a ello. Y es precisamente que para ayudarte a ello he escrito este libro. Y para este libro no solo te sirve a ti, porque también servirá para tus hijos. Y si quieres que tus hijos te respeten y te obedezcan, y no te hagan amarga la vida, no dejes de enseñarles cuanto se dice aquí. Por eso creo que el mejor obsequio que puedo hacerte es darte aquí todo lo que es necesario para ser un buen cristiano. Este libro es actual en el sentido de que ha procurado recoger las enseñanzas y las orientaciones y las prácticas pastorales que en el seno de la Iglesia han llegado a una maduración. No se trata de divulgar las corrientes de pensamiento que, aunque puedan ayudar en un proceso de clarificación, todavía no han obtenido una madurez en el magisterio de la Iglesia. Este libro quiere ser totalmente fiel al magisterio de la Iglesia. Por otra parte, no olvides que tú eres una célula del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Si tu vida espiritual es pujante, enriqueces la santidad de la Iglesia. En cambio, viviendo en pecado, eres una célula cancerosa y serás como un tumor en el seno de tu madre. El que peca no solo se hace daño a sí mismo, sino que perjudica también a los demás. Y el que se santifica no solo se aprovecha a él mismo, sino que también ayuda a los demás. Este libro puede ayudarte mucho, no te contentes con leerlo. Y con leerlo me refiero a con leerlo de corrida. Léelo una y otra vez, y pon en práctica lo que te enseña. Y en el caso de ustedes, mis queridos escuchantes, y los que no puedan leer, y los que por cualquier circunstancia no tengan el tiempo o no quieran pero sí puedan leer, no solo escuchen este libro una y otra vez, sino cada libro que les enseña, porque Cristo no solo inspira, también habla directamente. Este libro puede ayudarte mucho, no te contentes con leerlo de corrida, léelo una y otra vez y pon en práctica lo que te enseña. Si así lo haces serás más feliz en esta vida y después también en la otra. Que el Señor te bendiga, como yo te lo deseo. Jorge Loring. La primera parte de este libro, después de haber leído esto, señores, simplemente se llama Dios, origen del cosmos. Así que comenzamos con esa parte. Dios, origen del cosmos. Las cosas no se hacen solas, es decir, alguien tiene que hacerlas. Tanto la mesa y la casa como el sol, la tierra y las estrellas han sido hechos por alguien. La mesa ha sido hecha por el carpintero, la casa ha sido hecha por el albañil. Punto 1. El sol, la tierra y las estrellas han sido hechos por Dios. Punto 1.1. Si paseas por la playa un día que ha bajado la marea, conoces por las huellas en la arena si lo que pasó por ahí antes que tú fue un hombre, un perro o un pájaro. Lo mismo vamos a hacer nosotros para averiguar la existencia de Dios. A Dios no le podemos ver porque es espíritu, y el espíritu no se ve con los ojos de la carne o de la cara. A Dios nadie lo ha visto. Pero yo puedo conocer una cosa con el entendimiento, aunque no la vea con los ojos de la cara. Si veo un abrigo colgado de la pared, yo sé que ahí hay un clavo, aunque no lo vea. Si no, el abrigo no se sostendría. Vamos a conocer a Dios por las huellas que ha dejado en la creación. Dice San Pablo que Dios es cognoscible con la razón a través de las criaturas. Empecemos por la huella que Dios ha dejado en el cielo. Tú sabes que aquellas huellas en la arena no se han hecho solas. Pues mira el cielo. ¿Puedes contar las estrellas? El Atlas del Cosmos, que ya se ha empezado a publicar, constará de 20 volúmenes donde figurarán unos 500 millones de estrellas. El número total de las estrellas del universo se calcula en unos 200.000 trillones de estrellas. Es un número de 24 cifras.
El Sol tiene 8 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y otros cuerpos menores como Plutón, que fue descubierto en 1930 por Clyde William Tombaugh. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tiene 100.000 millones de soles, y galaxias como la nuestra se conocen 100.000 millones. La nebulosa de Andrómeda consta de 200.000 millones de estrellas, pues si unos hoyos en la arena no se pueden haber hecho solos, ¿se habrán hecho solos los millones y millones de estrellas que hay en el cielo? Alguien ha hecho las estrellas, y a ese ser, que es la causa primera de todo y de todo el universo, le llamamos Dios. Punto 1.2. La Luna está a 384.403 kilómetros de la Tierra. La Tierra del Sol está a una distancia media de 150 millones de kilómetros. Plutón a 6.000 millones de kilómetros, fuera del sistema solar. Sirio, la estrella más brillante del firmamento, a 8 años luz. Arturo a 36 años luz. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Y en un segundo le da 7 vueltas a la Tierra y recorre en un año una distancia igual a 200 millones de vueltas a la Tierra. En kilómetros son unos 10 billones de kilómetros. Fuera de nuestra galaxia, la nebulosa de Andrómeda, que es la más cercana a nuestra galaxia de la Vía Láctea, está a 2 millones de años luz. Y Coma de Virgo a 300 millones de años luz. Y el cúmulo de Hidra a 2.000 millones de años luz. Ese es el límite de percepción de los telescopios ópticos, pero los radiotelescopios profundizan más. Punto 1.3. Es posible que nos preguntemos si hay otros astros habitados, pero nada sabemos, pues Dios nada nos ha dicho, y no hemos podido conectar con ellos. Pero podemos preguntarnos, siendo el planeta Tierra tan pequeño en la grandiosidad del cosmos, ¿no tendrá Dios en otros astros seres inteligentes? Es posible. Y si es así, ¿cometieron pecado original? Y si es así, ¿fueron redimidos como nosotros? No lo sabemos. La existencia de la vida inteligente extraterrestre es algo posible que no ofrece ninguna dificultad ni a la ciencia ni a la religión, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados, los científicos no han logrado captar ninguna señal clara de seres inteligentes extraterrestres. Punto 1.4. En el cielo hay millones y millones de estrellas, muchísimo mayores que la Tierra. La Tierra, que pesa 6.000 trillones de toneladas aproximadamente, es una bola de 40.000 kilómetros de perímetro, es decir, el meridiano. El Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. En la estrella Antares de la constelación de Escorpio caben 115 millones de soles. Punto 1.5. Estas bolas gigantescas van a enormes velocidades. La Tierra va a 100.000 kilómetros por hora, es decir, a 30 kilómetros por segundo. El Sol va a 300 kilómetros por segundo, hacia la constelación de Hércules. La constelación de Virgo se aleja de nosotros a 1.000 kilómetros por segundo. El cúmulo de Boyero se desplaza a 100.000 kilómetros por segundo. Por el desplazamiento hacia el rojo de las rayas del espectro, lo que se llama efecto Doppler, se ha calculado que hay estrellas que se alejan de nosotros a 276.000 kilómetros por segundo, es decir, el 92% de la velocidad de la luz. Punto 1.6. El movimiento de las estrellas es tan exacto que se puede hacer el almanaque con muchísima anticipación. El almanaque pone la salida y la puesta del sol de cada día, los eclipses que habrá durante el año, el día que será, y a qué hora será, y a qué minuto será, y a qué segundo, y cuánto durarán, y qué parte del sol o de la luna se ocultará, y desde qué punto de la Tierra será visible, etc.
Punto 1.7. La precisión del movimiento de los astros sería imposible conocer si el orden del movimiento de los astros no fuera calculable matemáticamente. Por eso, James Jeans, ilustre matemático y presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra y profesor de la Universidad de Oxford, y uno de los más grandes astrónomos contemporáneos, en su libro Los misterios del universo, afirma que el creador del universo tuvo que ser un gran matemático, y Einstein, la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. Y Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge y uno de los científicos más sobresalientes de nuestra generación, dijo en la revista Scientific America: Dios es un matemático de alto nivel. Punto 1.8. Todo este orden maravilloso requiere una gran inteligencia que lo dirija. ¿Y qué pasaría en una plaza de mucho tránsito como las Cibeles de Madrid si los conductores quedaran repentinamente paralizados y los vehículos sin inteligencia quedaran abandonados a su propio impulso? En un momento entonces tendríamos una horrenda catástrofe. Punto 1.9. Cuanto más complicado y perfecto es el orden, mayor debe de ser la inteligencia que lo ordena. Construir un reloj supone más inteligencia que construir una carretilla. Si un día naufragaras en el alta mar y agarrado a un madero le llegaras a una isla desierta, aunque ahí no encuentres rastro de hombre, ni siquiera un zapato de hombre, ni un trapo de hombre, ni una lata de sardinas vacía, y no encontraras nada, pero si, paseando por la isla desierta, te encontraras una cabaña, entonces inmediatamente comprenderías que en aquella isla antes que tú estuvo un hombre. Comprendes que aquella cabaña es el fruto de la inteligencia de un hombre. Comprendes que aquella cabaña no se formó al amontonarse esos palos caídos de un árbol, y comprendes que aquellas estacas que están clavadas en el suelo y aquellos palos en forma de techo y aquella puerta giratoria son el fruto de la inteligencia de un hombre. Pues si unos palos en forma de cabaña requieren la inteligencia de un hombre, entonces no hará falta una inteligencia para poder ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven en el cielo con una precisión perfectamente matemática. Isaac Newton, que vivió de 1642 a 1727, y Johannes Kepler, que vivió de 1571 a 1631, formularon matemáticamente las leyes que rigen el movimiento de las estrellas del universo. Pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes porque las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años antes de que ellos dos nacieran. Newton y Kepler. Y luego hay alguien que es autor de esas leyes que rigen el movimiento matemático de las estrellas. Y por eso el cosmonauta Borman dijo desde la Luna: nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no han sido hechas por el hombre. Y Newton: el conjunto del universo no podía nacer sin el proyecto de un ser inteligente. Eso dijo él. Me basta, ha dicho Alberto Einstein, al reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se manifiesta en la naturaleza. Y dijo también: Dios no juega a los dados. La inteligencia que ordena a las estrellas y que lo ordena todo en el cielo y que dirige con tanta perfección la máquina del universo, esa es la inteligencia de Dios. Y por eso, dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Las criaturas son dedos que me señalan a Dios, pero hay gente que se queda mirando el dedo y no ve más allá. Nada menos que André Gide dijo: no creer en Dios es mucho más difícil de lo que se piensa. Para seguir haciéndolo, es necesario abstenerse de mirar a la naturaleza y de reflexionar sobre aquello que vemos. Punto 1.10. No es lo mismo la astronomía que la astrología. La astronomía es una ciencia, pero la astrología es aquello en lo que se basan los horóscopos, y es un cuento. Y así opinan Sean Carlson, que es físico de los laboratorios, y Lawrence Berkeley, que es de California,
y Andrew Fracknoy, que es responsable de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Recientemente, 258 científicos del mundo entero han afirmado un manifiesto a la prensa para desengañar al pueblo crédulo, que se fía de la astrología, debido a la propaganda que hacen de ella los medios de comunicación. Entre otras cosas, en este manifiesto se dice lo siguiente: es simplemente un error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento pueden de alguna forma determinar nuestro futuro. Tampoco es verdad que la posición de los objetos celestes hagan que ciertos días o periodos de tiempo sean más favorables para emprender algún tipo de actividad, o que el signo bajo el que uno haya nacido determine la compatibilidad de su relación con otras personas. Creemos, llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de los astrólogos y los charlatanes, estos continúan teniendo fe en la astrología. Esto lo hacen a pesar de que no existe ninguna base científica para sus creencias, y sí existe una fuerte evidencia de todo lo contrario. La prueba de que los astros no determinan el futuro de las personas se confirma solo por el hecho de que dos hermanos gemelos que nacieron con la misma estrella, uno tiene una muerte trágica desde niño, pero el otro tiene una vida larga y próspera y feliz. Así que el profesor Stanley L. Jackie de la Universidad de Stanton Hall de New Jersey, Estados Unidos, manifestó que la astrología carece de fundamentos científicos y creer en los horóscopos es pura superstición. Lo que ocurre es que cuando disminuye la fe en Dios, entonces aumenta la credulidad en las estupideces y en las supersticiones. Punto 1.11. La máquina fotográfica. Este fue un descubrimiento trascendental para la cultura de los hombres. Antes solo se podía conocer lo que se veía con los propios ojos. Desde que se inventó la fotografía, es posible conocer a los paisajes, los monumentos, las obras de arte y los grandes personajes del mundo entero, y esto sin salir del lugar en el que se ha nacido. El invento de la máquina fotográfica supone una gran inteligencia y los hombres han tardado muchos años en descubrirla. No se descubrió hasta el siglo pasado y, sin embargo, muchos antes de lo que los hombres la inventaran e hicieran esta máquina fotográfica, desde el principio de la humanidad, ya estaba inventado el ojo humano. Esa es una maravillosa máquina fotográfica que saca 10 fotos por segundo y esa no tiene necesidad de pasar carretes. Además, se enfoca sola, gracias a la maravillosa constitución del cristalino. El inventor de este ojo supone todavía más inteligencia que el inventor de cualquier máquina fotográfica. La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Con la luz del sol, la función clorofílica de las plantas transforma el anhídrido carbónico que exhalamos, al respirar lo hace oxígeno. Y unos científicos de la Universidad de Sevilla han logrado que se repita este laboratorio. Han repetido lo que hacen las plantas. Y uno de los grandes adelantos de la aviación moderna es el piloto automático, con el cual un avión puede volar, pero no necesita que ningún hombre lleve los mandos. Pero los hombres no inventaron todavía, ni tampoco van a inventar jamás, porque un avión, que no solo vuela sin piloto, sino que además se busca él solo la gasolina y se haga él solo el hangar, y lo que es más, fabrique él solo otros aviones como él, que a su vez hagan otros aviones, y así indefinidamente, ese maravilloso avión, que nos parece imposible que se invente jamás, ya existe desde tiempos remotísimos, y esos se llaman pájaros. El pájaro es un avión que vuela, y vuela solo, y se busca él solo su gasolina, es decir, su alimento. Y él solo se hace su hangar, es decir, su nido. Y unas veces lo hace con ramajes y otras con cemento. Y eso es nido de golondrinas. Punto 1.11. ¿Y entonces cómo se fabrica el avión? ¿Con solo calentar un huevo? Y con poner un huevo de gallina a 40 grados centígrados de temperatura durante 21 días, sale un pollito saltando y piando. En el huevo frito que te pones delante en la mesa, ¿tú me quieres decir dónde está el pico y los ojos y las plumas? ¿Y cómo se forma todo en ese pollito?
con solo calentar el huevo un poco. ¡Qué invento tan maravilloso, ese del huevo! ¿Qué inteligencia tan grande supone inventar el huevo? En el huevo, lo mismo que en la naturaleza toda, hay leyes que rigen la evolución. Pero los hombres no saben inventar un huevo artificial para que poniéndolo en una incubadora saque un pollito, el cual ponga a su vez otros huevos de los que nazcan otros pollitos. Y así sucesivamente, porque el hombre no lo sabe. Pero sí lo sabe Dios, que es el inventor de la naturaleza. La calculadora no tiene inteligencia, porque la inteligencia está en aquel que la inventó. Aunque parece una máquina inteligente, sin embargo no progresa por sí misma y no es consciente de sus actos. La máquina no sabe nunca lo que hace, ni para qué o por qué debe de hacerlo así. Y no de otra forma. La máquina solo puede resolver mecánicamente el tipo de problemas para los que ya ha sido de antemano preparada por un ser inteligente. Ninguna máquina jamás ha sido ni será capaz de plantearse problemas que no le hayan sido previamente planteados o sistemas previamente programados, porque el robot no puede programarse a sí mismo. Dice D. Salvador de Madariaga que la máquina es un pensamiento cristalizado y que jamás se vio una máquina que no fuera una consecuencia de un pensamiento. Por tanto, la máquina no piensa por sí misma y no fabrica ninguna información nueva. Ella es incapaz de un pensamiento creador y se limita solo a ejecutar el programa que ha recibido. El pensamiento creador y la iniciativa pensante está en el hombre. Una máquina muy perfeccionada sí podrá hacer muchas cosas, pero nunca va a poder sustituir al hombre. El cerebro tiene 14.000 millones de neuronas. En el organismo humano hay alrededor de 60 billones de células. Todas estas células evolucionan según un plan determinado. De la fusión de dos células, es decir, el espermatozoide y el óvulo, proceden todos los 100 billones de células que forman al ser humano, y las especializaciones de cada célula, llámese muscular, adiposa, cardíaca, hepática, renal y todas las demás con un etcétera, es superior a todas las especializaciones creadas por cualquier hombre, por cualquier profesión, por cualquier técnica, por cualquier arte y por cualquier oficio. Estas células tienen un sistema inmunitario para defenderse de los enemigos exteriores y esos se llaman fagocitos y leucocitos, lo que nosotros conocemos como glóbulos blancos. Estos detectan todos los enemigos, los analizan, los identifican y organizan su destrucción. Hoy, impropiamente se habla de lo que se llama inteligencia artificial. D. Ramón López de Mántaras, que es doctor en física y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es premio al mejor trabajo europeo de la inteligencia artificial, él reconoce que no es posible fabricar máquinas que sean realmente inteligentes y por eso habría que cambiar la expresión de inteligencia artificial. Punto 1.12. Los animales se mueven por instinto, y el instinto hace que el pajarillo busque palitos para hacer su nido, y que el orangután coja un palo para alcanzar la fruta de cualquier árbol. Esos instintos se transmiten por generación a sus descendientes. Los animales, por tanto, tienen instintos maravillosos. Según las investigaciones del Dr. Walter Fries del Instituto Max Planck, las palomas mensajeras se orientan en sus vuelos gracias a una especie de brújula biomagnética que tienen, y los tiburones se orientan durante las migraciones sirviéndose del campo magnético de la Tierra, y las abejas, para orientarse, utilizan la polarización de la luz y ellas ven todo el espectro ultravioleta. Los elefantes se comunican por infrasonidos. Los investigadores americanos Payne y Poole han logrado identificar más de 30 modulaciones diferentes entre las comunicaciones que tienen los elefantes. La serpiente de cascabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita sensibilidad para advertir la presencia de su presa en la oscuridad. Hay mariposas que ven con rayos ultravioleta como nuestros científicos modernos. Los delfines localizan los obstáculos sumergidos en el agua. Esto lo hacen por medio de una sonda acústica,
como los barcos modernos. Según los investigadores Ott y Schiffel, el ojo del camaleón le permite medir con precisión la distancia de su presa como un moderno aparato de telemetría. Los peces de las zonas abisales y de profundidades superiores a los 2000 metros, ahí por cierto que no llega la luz del sol. Ellos emiten su propia luz y según un equipo de investigadores de la profesora Martina Havenit de la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania, los peces de las zonas polares tienen en la sangre un anticongelante para protegerlos de la congelación de la sangre y en aquellas bajas temperaturas. Un murciélago, que no tiene ojos, vuela y no se tropieza en una habitación cruzada por cables en todas direcciones. Entonces, ¿cómo se guía? El murciélago no lo sabe, porque no tiene inteligencia, pero sí Dios lo sabe, porque Él es quien ha hecho al murciélago. Él lo ha dotado de una especie de radar que emite ondas ultrasonoras, y según los estudios de los norteamericanos Griffin y Galambos, ¿qué inteligencia tan grande tiene entonces el inventor de la naturaleza? Punto 1.13. Toda la naturaleza está llena de maravillas. Las golondrinas en sus migraciones recorren al año 15.000 kilómetros. Las ocas rebasan al Himalaya a 6.000 metros de altura. Las arañas producen al mes 3.000 kilómetros de hilo y las mariposas tienen 20.000 ojos. La abeja reina pone 3.000 huevos en un día y la malva produce al año 25 millones de peces. Dios entonces es maravilloso, porque en lo pequeño Él hace todo lo que es lo grande. La compilación del ADN es tan grande que requiere una inteligencia, y no sabe uno entonces qué admirar más, si la exactitud del movimiento de los astros o el prodigioso instinto de las abejas para hacer las celditas hexagonales de su panal con la perfección con que podría calcularlas el mejor de los ingenieros, o la forma hexagonal que permite la máxima capacidad con el mismo material, uniendo así la resistencia al aprovechamiento del espacio intermedio. Las abejas realizan en sus colmenas un difícil problema de estereometría, con más precisión que el célebre matemático Koenig, porque éste, al hacer el cálculo, se equivocó por una errata en la tabla de los algoritmos y de los logaritmos. Los sapientísimos instintos de los animales y las leyes todas del universo constantemente nos están diciendo, gritándolo a voces, que ellos han sido hechos por una gran inteligencia. Es precisamente muy reciente el nacimiento de una nueva ciencia, la biónica, que se basa en el estudio de los seres vivos para, a través de ellos y por ellos, hacer aplicaciones para y por los ingenieros. El nombre de biónica es la contracción de biología y electrónica. La naturaleza ha conseguido cosas de una técnica superior a la de todos los hombres, porque el hombre no ha llegado jamás al vuelo en zigzag que puede hacer la mosca, ni a la bioluminiscencia de algunos gusanos y los peces de las profundidades abisales, que ellos emiten la luz de su propio cuerpo. Punto 1.14. La evolución misma, que hoy se estudia en distintos campos de la ciencia, responde a unas leyes que rigen este proceso evolutivo y que armonizan todas las evoluciones del universo. La razón suficiente de las leyes que rigen esta evolución no es otra sino solamente la inteligencia de Dios. Antes se consideraba a la naturaleza actual como una obra directa e inmediata de Dios, pero hoy la consideramos más bien como el resultado de unas leyes que Dios ha puesto en la misma naturaleza y que han regido la evolución que nos ha llevado a lo que hoy contemplamos. No puede haber leyes si es que alguien no las hace, y la ley supone a un legislador inteligente distinto de ella. Todo el mérito de la ley es de aquel que la ha puesto. El doctor Bermudo Meléndez, que es presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, dice en la revista Ibérica, en un artículo titulado Estado actual de la teoría de la evolución,
Él dice, cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita que es capaz de haber programado y hecho todo. Newton, hablando del cosmos, dijo, hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y en otro sitio, ¿de dónde proviene todo ese orden y toda esa belleza que vemos en el mundo? ¿Fue el ojo ideado sin ingenio en materia de óptica? ¿No parece claro que existe un ser inteligente? Einstein escribió en The World as I See: la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella, todo pensar humano es insignificante. El premio Nobel de Física, Alfredo Kastler, declaraba en agosto de 1968, la idea de que el mundo y el universo material se haya creado él mismo me parece absurda. Yo no concibo al mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado y supone tal inteligencia que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, entonces es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. El gran filósofo inglés David Hume dice al final de su obra, que se llama Historia Natural de la Religión, la organización de la naturaleza en su totalidad nos habla de un autor inteligente. Punto 1.15. Es absurdo pensar que la naturaleza se ha hecho sin la intervención de una inteligencia. ¿Te parece posible que un mono, tecleando en una máquina de escribir, componga este libro que hoy tienes en las manos? Pues esto es mucho más probable que suponer que no ha intervenido una inteligencia en la formación del ojo humano. Esa es una maravillosa máquina fotográfica. La agilidad de una mosca en el aire o la función clorofílica de una hoja verde, que es un auténtico laboratorio químico. Las plantas son sensibles al aire, al sol, a la luz, a la oscuridad, a la electricidad y al magnetismo y a todo lo demás, etc. Ellas sintetizan sustancias y fabrican oxígeno. Las plantas con la luz del sol dependen del oxígeno del agua y absorben el anhídrido carbónico para así sintetizar glucosa. El azar es lo que sucede cuando no se es dirigido por una inteligencia. No es lo mismo azar que falta de información. El que salga cara o cruz al tirar una moneda al aire, más que azar es solo falta de información, porque si conociéramos todas las variables que intervienen, entonces sí podríamos saber si iba a salir cara o cruz. Pues lo mismo habría que decir de la cara que queda arriba al tirar un dado, porque el que no sepamos predecirlo no significa que no se deba a las leyes que ya están determinadas. Por eso es que muchas cosas que atribuimos al azar es por falta de información. Dijo Pollinker que la casualidad es el nombre que nosotros le damos a la ignorancia. En cambio, el ciego azar es totalmente aleatorio. ¿Cómo sería que un mono tecleando en una máquina de escribir sacara el libro que hoy tienes en las manos o que estás leyendo? Así lo casual no se repite varias veces seguidas. Lo que sale por casualidad no es repetible, ni a voluntad de todas las veces que se desee. Por ejemplo, el premio gordo de la lotería. En cambio, lo que sí es fruto de la inteligencia se puede repetir y tantas veces como lo sea a voluntad. Por eso el hecho científico puede repetirse a discreción para siempre, y se puede conseguir los mismos efectos y poner las mismas causas, pero lo que sale por azar no puede repetirse a voluntad. Las letras que forman este libro han necesitado muchas horas de trabajo para que puedan decir lo que dicen, y se necesita una inteligencia para que tú que estás leyendo este libro
puedas entender en la conjunción de estas letras lo que estás leyendo. Si yo meto en un cubo todas estas letras y las tiro al suelo, entonces hay una probabilidad contra miles de millones de que las letras salgan en el orden que tienen en mi libro. Y desde luego todo el mundo va a comprender que no saldría 50 veces seguidas. Las 50 ediciones de mi libro no hubieran podido salir solamente con meter las letras en un cubo y tirarlas al suelo 50 veces. Este libro tiene 1.000.000 de letras y eso es sin contar puntos y comas. Al tirarlas al suelo, ni siquiera caerían derechas y tampoco lo harían en línea recta. Para que las letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, entonces hace falta una inteligencia ordenadora. Evidentemente, el orden que las letras tienen en este libro es uno de los órdenes posibles, pero la probabilidad de que caigan las letras en este orden es una contra un número que tiene 3 millones de cifras. El cálculo se ha hecho con calculadora y el número es tan grande que si nosotros lo nombráramos por su nombre propio, pocas personas lo entenderían. El número de permutaciones de 500 millones de grupos de 6 cifras. Para escribirlo con números del tamaño de la letra de este libro, nosotros necesitaríamos una tira de papel de 6 kilómetros de largo, es decir, la probabilidad de que este libro salga solamente al tirar las letras del cubo al suelo es prácticamente nula, y menos aún que salga 50 veces seguidas. La prueba es que si alguien se apostara 1.000.000 de pesetas de que sí lo iba a conseguir 50 veces seguidas, como las ediciones de este libro, nosotros podríamos aceptar encantados la apuesta, porque ahora sí te digo que estaríamos seguros de ganarla. Porque si para hacer este libro hace falta una inteligencia ordenadora, entonces se habrán formado sin inteligencia ordenadora las moscas, las flores, los pájaros, el cosmos, y más aún, con una perfecta precisión matemática. Una sinfonía no se compone poniendo a un mono a teclear en un piano. Dice Paul Davies en su libro La mente de Dios. Cuesta trabajo creer que este intrincado universo exista solo por casualidad. El que, contemplando el mundo, solo vea materia, es como aquel que entra en la Biblioteca Nacional de Madrid y sale diciendo que allí solo hay papeles manchados con tinta de imprenta. Salvador de Madariaga dice: yo creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano medianamente ejercitado que lo pueda sostener en serio, y que la prueba de la existencia de un creador es cosa que está al alcance de cualquier cabeza que se encuentre sana. El azar es algo inconsistente y además poco creíble. El azar jamás explica nada. Es tan solo la razón de nuestra ignorancia. Por tanto, llamamos azar al suceso que nosotros no hemos podido prever ni entender. El hecho de que al echar los dados no podamos prever qué cara va a quedar arriba no significa que esto no se deba a una porción de combinaciones y de fuerzas que nosotros no conocemos de antemano, pero que sí existen. Por eso dijo Jules Henry Polinker, que es profesor de física matemática en la Universidad de París, que el azar no es más que la medida de nuestra ignorancia, y Monod reconoce que el azar no es más que la medida de nuestra ignorancia, y también reconoce que su tesis de azar es una declaración completa de ignorancia. Kastler, que es el premio Nobel, afirma que querer admitir que el azar haya sido creado y que además haya creado al ser viviente es completamente un absurdo. Punto 1.16. Que la naturaleza se rige según unas leyes es algo indiscutible. Estas leyes de la naturaleza son la base de la ciencia, y el hombre de la ciencia sabe qué idénticos efectos hay en idénticas circunstancias. Esto, por tanto, presupone idénticas causas. Y sin tales premisas, la ciencia entonces resultaría imposible. Y aunque es verdad que algunas veces intervienen tantos factores que es muy difícil predecir de antemano lo que ocurrirá, como si saliera cara o cruz al echar una moneda al aire, entonces se va a acudir al cálculo de probabilidades y estadísticas, y de allí al principio de la indeterminación de Heisenberg. En la microfísica, donde
tanto desconocemos, pero esto no se niega como el resultado que se debe a las leyes determinadas. Así admirar la naturaleza e ignorar a Dios sería como admirar a una máquina automática por la perfección de su funcionamiento, pero ignorar la inteligencia de aquel ingeniero que hizo posible esa máquina. Por eso la Biblia dice que los que no conocen a Dios a través de la naturaleza son necios. Así afirma la Biblia. Dijo el necio, no hay Dios. Y en otro lugar, los cielos cantan la gloria de Dios, y Dios se hace visible a través de sus obras. Por eso, quienes lo glorifican no tienen excusas. El Concilio Vaticano I condena a los que niegan que la razón humana no pueda demostrar con certeza la existencia de Dios. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios es principio y fin de todas las cosas y que puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de aquello que ha sido creado, las cosas creadas. Carlos Rubia, que es el Premio Nobel de Física y director del Laboratorio Europeo para la Física de las Partículas, nos dice que hablar del origen del mundo lleva a pensar en la creación y todo lo que ello conlleva. Para mí está claro que esto no puede ser una consecuencia de casualidad. Igualmente la belleza del plumaje de los colores de algunos pájaros me habla de talento de artistas, y eso lo concibió una armonía de colores. Donde hay una obra de arte, debe y por fuerza hay un artista. Y hasta el blasfemo Voltaire dijo, yo no puedo imaginar que haya un reloj si no existe un relojero. Y André Gide dijo, para no creer en Dios es absolutamente necesario abstenerse de mirar la naturaleza y de reflexionar sobre lo que vemos. Y por eso, por más que nosotros retrocedamos en el tiempo, no encontraremos ningún pueblo que no tenga religión, o que no tenga creencias, o que no tenga preceptos, o que no tenga ritos, cuya finalidad es poner al hombre en una relación con algo que llamamos divinidad. Punto 1.17. A ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza y que ha puesto en ella esas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento, discúlpenme, pero lo llamamos Dios. Las realidades espirituales no se detectan con instrumentos materiales, y los aparatos pueden estudiar el tejido de un lienzo y la composición química de los colorantes, pero no la ilusión y la alegría como se han pintado en el cuadro, porque Dios no es como dice Feuerbach, no es un discípulo de Hegel. Feuerbach sí es discípulo de Hegel, y Feuerbach dice que el producto imaginativo de la indigencia son los deseos del hombre, sino que la afirmación de la existencia de Dios es la consecuencia de la búsqueda intelectual al hombre que investiga la razón suficiente de las leyes del cosmos, y éstas suponen la existencia de un creador inteligente. Nada existe si no hay una razón suficiente. Si una piedra que estaba en la calle, nosotros la vemos en el alto de un edificio, entonces sabemos que no está allí sin razón suficiente, porque alguien la subió, y nada existe si no tiene una causa adecuada. Esa relación entre causa y efecto es la base de la medicina y de la técnica, porque Dios es la causa explicativa del cosmos. No se trata de probar la existencia de Dios por la ciencia, porque la ciencia se basa en hechos experimentales y Dios no es el resultado de un trabajo de laboratorio. Pero es deducción de los hechos científicos. La filosofía razona sobre los datos que da la ciencia, y así podemos llegar al conocimiento de Dios. La ciencia de hoy le da al hombre moderno materiales para que crea razonablemente. Es decir, esto lo dice el profesor Taltavul. El conocimiento científico tiene un valor, pero no podemos olvidarnos del sentido común. Cuando Descartes dice, pienso y luego existo, su razonamiento es perfectamente válido, con su duda metódica, porque él quiso encontrar un punto de apoyo que fuera incontrovertible. La ciencia responde al cómo ocurren las cosas, pero no al por qué, porque esto es propio de la filosofía, y el hombre siempre ha sido filósofo y científico al mismo tiempo. Punto 1.18. Además de las leyes de la naturaleza, como dice el catedrático de la Universidad de Madrid, D. Juan Zaragoza,
En ABC, las leyes de la conciencia que mandan a practicar el bien y a evitar el mal, también nos hablan de la existencia de Dios, pues nadie se manda a sí mismo, sino que la conciencia recibe las órdenes de un ser superior a ella, que es precisamente Dios. Immanuel Kant escribió: hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto: el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí, porque para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí. Immanuel Kant, en su crítica de la razón pura, dice que no se puede conocer la existencia de Dios porque solo podemos conocer las cosas sensibles, pero luego, en su crítica de la razón práctica, reconoce que podemos conocer a Dios por el imperativo categórico de nuestra conciencia moral. Efectivamente, cuando hacemos algo malo y somos descubiertos, nos avergonzamos. Esto es superior a nuestra voluntad. La conciencia se nos impone, incluso aunque no nos vea nadie. Por tanto, nos sentimos incómodos. Eso es la conciencia. Y por el contrario, nos sentimos a gusto después de hacer una obra buena o una cosa buena. Y eso le pasa a todos. La ley moral, la obligación de hacer el bien y evitar hacer el mal, es una ley universal, impuesta a todos los hombres. Solo Dios está por encima del hombre y puede imponerle la ley moral, grabando en su conciencia esta obligación y el consiguiente remordimiento en el caso del incumplimiento. En lo profundo de la conciencia descubre el hombre una ley que no se da él a sí mismo, pero a la que sí debe obedecer, y cuya voz resuena oportunamente en los oídos de su corazón, invitándolo siempre a amar y a obrar el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre lleva en su corazón una ley que ha sido escrita por Dios. Todos los hombres llevan escrito en sus corazones lo que Dios les ha mandado o les ha prohibido, y en esto es testigo la conciencia. El remordimiento de la conciencia siempre será, y de hecho es superior a nosotros mismos. El remordimiento de la conciencia es la prueba de la existencia de Dios, porque se impone en el reconocimiento de un ser superior que nos impone la ley del bien y del mal en nuestro interior. Por eso nos remuerde un asesinato, aunque nadie lo sepa, y nadie pueda jamás enterarse. La conciencia es la misma voz de Dios, que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal. ¿Quién, sino Dios, puede entrar hasta lo más íntimo del hombre, para aplaudirle cuando haga el bien y flagelar su alma con el remordimiento cuando ha obrado el mal, aunque nadie le haya visto? Punto 1.19. También podemos conocer a Dios por la fe. Él mismo nos dice quién es, y lo que ha hecho, y lo que nos ha dado, y lo que nos promete, y lo que nos enseña, y lo que le agrada, y lo que quiere de nosotros, etc. Incluso el odio de algunos a Dios demuestra que le tienen fe, porque no puede odiarse aquello que no existe. Y así lo expresa François Mauriac, porque su odio se convierte en un acto de fe involuntario. Ellos parecen gritar: existes, puesto que te odio.